¿Puede Extremadura solicitar la independencia como así lo están demandando los partidos de izquierda y derecha que forman parte del bloque separatista catalán? Aunque parezca una utopía irrealizable, la pasada semana quedó sobre la mesa de esta picota esta posibilidad. Nuestra comunidad ha sido históricamente maltratada por infrainversión del Estado, hasta el punto que perdimos un tercio de nuestra población durante el siglo XX a causa de la inmigración. No se desarrollaron infraestructuras industriales en el siglo XIX que sentaran una base económica sólida, como sí se hizo en otros territorios de la nación, premiando así su victimismo, por cierto. Y no recibimos las ayudas suficientes desde las infraestructuras del Estado para acabar con un nivel de desempleo endémico de los más altos del país. ¿Son suficientes estos y otros argumentos como para plantearnos una situación de presión que plantee al Gobierno central la necesidad de instrumentalizar los mecanismos necesarios para que se revierta esta situación? Hoy, en este programa, vamos a hablar de esta utopía, que aunque nada tiene que ver con lo que piensa la mayoría de los extremeños, sí nos sirve para analizarla al menos y situarnos en un hipotético escenario de autoridad sobre quién es el que puede solicitar la independencia, el territorio al que se lo han dado todo durante los 2 últimos siglos o el que ha recibido las migajas y la indiferencia de las estructuras del Estado durante décadas, condenándonos a ser el vagón de cola de España. Permítanos hablar sobre este hecho para parodiar lo que está ocurriendo en Cataluña. Buenas noches, bienvenidos a esta edición, la número 785 de La Picota en Televisión Extremeña. Vamos a hablar de la independencia de Extremadura, pero vamos a hablar de otros asuntos, indudablemente, de interés que no están instalados en el territorio de la hipótesis. Con nuestros picoteros de los miércoles, hoy están con nosotros Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya que sacaste el tema en la semana pasada, hoy ves que lo vamos a afrontar. Yo refrendé el planteamiento de Antonio en el aspecto ese, o sea que además considero que es un tema interesante y que hay que hablar sobre él, ¿no? Pues hay que relacionándolo con otras cuestiones, porque no es un asunto aislado, ¿no? Ciertamente. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, yo creo que es un debate interesante desde el punto de vista de la contraposición al discurso de una minoría catalanista o de una franja, una parte de la población catalana y sobre todo de la clase dominante que ha querido ocultar ahí, entre otras cosas, el robo organizado de la familia Pujol, vergonzosamente, para hacerlo un héroe. Y no está mal hablar de lo que es el comportamiento de un territorio, que casi es la 10ª parte de la España peninsular, para expresar, poner encima de la mesa el infortunio histórico que hemos tenido con todo lo que hemos aportado al viejo conjunto que compuso la Corona de Castilla en su trayecto histórico y después con la fusión de la de Aragón. Quiero decir que esto es un tema muy interesante, inviable, claro, pero que no totalmente, porque algunos somos más jacobinos, más del Estado, que es el gran invento, pero no está mal hablar para decir qué oportunidades ha perdido Extremadura respecto de contraponer a la deriva de ciertas partes de Cataluña, miserablemente, esa deriva, razones de la historia para plantear llegar al final a una conclusión, la solidaridad y el Estado. Bueno, ya has hecho prácticamente la introducción al tema que vamos a tratar. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues muy buenas. Desde luego, mayor despropósito que romper la unidad de la nación española no lo hay. Aquí está el ejemplo, lo que está pasando con el sistema autonómico, que en vez de haber traído la solidaridad entre los españoles, lo que nos está codo con codo, pues estamos a codazos. Ahí lo estamos viendo, ya entre los propios catalanes pegándose. Bueno, ¿a dónde llegaremos? Dios no lo quiera. Dios no quiera que lleguemos a donde algunos nos quieren llevar. Bueno, vamos a comenzar hablando, como siempre. Iniciamos esta picota de los miércoles con una sección que ya se ha instaurado, que es a quien corresponda, sobre aquellas demandas en torno a la ciudadanía, sobre la ciudad de Mérida. Domingo. Pues bueno, yo insisto en Mérida está oscura. Ahora que empieza el buen tiempo, pues empezaremos a notarlo cuando se haga de noche, porque la gente sale más e irá por la calle más, y Mérida está a oscuras y algo habrá que hacer, digo yo. No se trata de que entre por un oído y salga por el otro. Tema de perros, no me canso tampoco de denunciarlo.
el particular de que los perros no van con correa, la gran mayoría, los dueños no cumplen con la obligación mínima de educación, de sentido común y con lo que además está regulado por las ordenanzas, y eso está creando problemas. Lo que pasa es que empieza a ocurrir con el tema de los perros que la gente no reacciona por miedo a enfrentarse a, cuando eso quien tiene que controlarlo es el propio ayuntamiento, que en las ordenanzas tiene contemplado la creación, en su caso, de una brigada de la policía local para el tema canino. Ahí están las ordenanzas, pero no lo ha hecho el ayuntamiento. Y sobre todo cuando además el particular de los animales domésticos está en la calle y está en los propios ultramarinos, grandes superficies donde hay secciones enteras para comidas de perros y de gatos. Eso significa que hay una realidad social que hay que afrontarla. ¿Y cómo hay que afrontarla? Hombre, que no empiecen a ser las calles como hace 70 años, que olían más las calles, y hace 80 años, no digamos hace 100, el agua va. Ahora no es el agua va, ahora es cagada va o meada va de los perros. Entonces, eso hay que tratar de solucionarlo en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque no es bueno que las calles estén sembradas de cagadas de perros y también regadas por la meada de los perros. Y que se le permita a los perros lo que no se le permita a los niños pequeños, no digamos ya a los mayores. Entonces, eso hay que decirlo. Después también hay que recordar que el polígono El Prado está lleno de baches, no ya el polígono El Prado, que también, sino otras zonas de Mérida. ¿Por qué? Pues porque no se está cuidando el día a día del asfaltado, del arreglo, por ejemplo, de muchas entradas a las cocheras donde están los baldosines levantados, y ahora que va a llover, mañana si Dios quiere que va a llover también otra vez, pues nos vamos a encontrar con que cuando uno va caminando por la calle, como pise un baldosín de los muchos que hay que están sueltos, pues se mancha. Y aparte no ya es eso, sino que puede provocar la caída de personas, porque si uno va andando normalmente con un baldosín suelto, se puede tropezar y provocarse lesiones. Entonces, y ya por último, termino. Y además, dado que mis muy estimados contertulios, Antonio Alcalde y el bueno de Juan, son amigos de lo público, pues lo voy a decir. Una de las funciones de lo público es controlar. Yo siempre lo he dicho, no estoy en contra de privatizaciones, pero la labor de lo público es controlar. ¿Cómo? Ahora mismo, y no me parece mal, Mérida está invadida, en el buen sentido, de turistas, y ojalá vengan más todavía. Y esos turistas tienen que hacer consumiciones igual que los propios de Mérida, ¿no? Y utilizamos las terrazas. Pero eso no significa que haya manga ancha y carta blanca y hacer lo que se quiera, de poner el número de terrazas que se quiera y se impida que la gente pueda ir caminando por la vía pública. Eso hay que controlarlo. No se pueden poner veladores y terrazas en cualquier sitio. Y precisamente para eso, para la función de control, de fiscalización, tiene que realizarse. No vale todo en el mundo de la hostelería, y sobre todo en detrimento de la gente que va caminando. Recuerdo el embudo en el que se ha convertido y el obstáculo urbanístico en el que la barrera arquitectónica en la que se ha convertido la Plaza de España de Mérida como lugar típico. Eso se ha convertido en una barrera arquitectónica que va en contra de los peatones y de la gente que quiera ir por ahí. O te pones en una terraza o no tienes lugar para ir. Y eso no es de recibo. Y yo recuerdo ahí sentado Antonio Rodríguez Osuna cuando vino, donde está ahora sentado Antonio Alcalde, y dijo, por ejemplo, que en los servicios de los kioscos de la Plaza de España no había ni que decirlo, eran servicios públicos. Y yo no he visto ningún cartelito en ninguno de los 4 kioscos que pongan que los servicios son públicos. ¿Y qué es lo que pasa con la gente que está allí paseando? ¿A qué servicio va? ¿Lo hace entre la gente? ¿Lo hace como los perros y los gatos? ¿O favorecemos que las personas seamos personas? Muy bien. Antonio, tu aportación. Lo transversal siempre es transversal, y yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Domingo respecto. Yo a veces tengo la sensación cuando entro en mi calle Berzocana con el coche para poder descargar. ¿Estás molestando? Que estoy molestando yo. Estás molestando tú. Que soy un accidente. Qué Pero tremendo. bueno, esto es una circunstancia que se está dando en todos sitios, y la invasión turística a lo mejor hay que cambiarla un poquito por turismo de más calidad. Pero bueno, también hay que abrir más espacios arqueológicos, que hace muchos años que no se expropia ningún espacio, se construye sobre los restos, y entonces eso está en una situación de penuria muy grave. Bueno, yo lo que quería
Hombre, no estaría más que viéramos en el futuro el uso de la ciudad, igual que hemos hablado hoy del teórico la teórica proposición independentista. Pero yo, con relación a lo recurrente, senadores de la Puerta de la Villa siguen quejándose de que no tienen periódico, al menos en los 12 centros de tercera edad que ellos usan. Reyes Huerta y Calvario. Es decir, no hay periódico, no se puede hurtar a la tercera edad el acceso mediático en papel históricamente. Segundo, me agrada muchísimo, creo que vengan personas cada vez más al viejo club, que en esta tertulia, no solo en esta tertulia, yo he escrito artículos al respecto hace 30 años. Es decir, para mí, la única solución que tiene Extremadura para llegar a Madrid, desde la mayor parte del conjunto, se llama Badajoz-Puerto Llano. Badajoz-Brazatorta-Puerto Llano, para ir al Alcázar de San Juan, por Alcázar de San Juan a Valencia, es decir, el eje Lisboa-Valencia, con sus hijuelas para ir a Madrid desde Brazatorta a Valencia, a los puertos de Algeciras por Sevilla, en fin, o de Huelva, o a Córdoba por Alborchón, desde Alborchón. Ese es el único, y además lo digo insistentemente, no hay otra solución. No hay otra solución. Luego habrá una hijuela, una bisestrí, una hipotenusa de Cáceres a Villanueva, habrá una reconstrucción de la Vía de la Plata y el viejo trazado por Plasencia Navalmoral, porque como no se vaya por esa vía, no se soluciona la vía de Cáceres, Toledo, esa Plasencia Naval Toledo, hasta dentro de 15 o 20 años. O más. Con lo cual, hay que llegar a Puerto Llano ya. Con un sistema electrificado sobre el actual trazado y pensar en otro trazado, porque ese es el gran eje diametral peninsular. Y no se puede plegar a cuestiones de parroquia, aldeanas, de una ciudad o de otras, con todo el respeto, el conjunto de una solución peninsular, que compone, que suma recursos y valores añadidos a un territorio como este, que tiene que jugar por su futuro. Consecuentemente, me alegro mucho porque el alcalde en Canal Extremadura ha dicho que su opción es Puerto Llano. Bienvenido al club. Hace más de 30 años estoy yo abogando, algunos estamos abogando y publicando artículos, y lo voy a traer y lo voy a republicar sobre esa vía, sobre esa solución. Que no fue capaz de lidiar Juan Carlos Ruiz Ibarra, lamentablemente, porque un concepto que quería solucionar un problema laberíntico, se unió a una concepción ciudadana de Cáceres absolutamente anormal con esa solución, que cuidado, es una línea existente, no vaya a pensar los oyentes que es una línea nueva, no. La línea Ciudad Real Badajoz la inauguró Isabel II en 1867. Es decir, no es una línea nueva. Y es una línea que tiene una capacidad de reenlazar y de constituir un gran eje diametral que en el centro peninsular el único, salvando y articulando, complementando un sistema radial viejo que no tiene el valor que tiene un eje diametral peninsular. Que quede claro. Me alegro mucho que el alcalde se haya pronunciado al respecto. Me alegro mucho, en ese sentido. Tercero, yo querría hacer a quien corresponda una pregunta. Estamos, como bien esto secuencializa Domingo, en la Josefina. Hay un momento, el anterior mandato de Monago Acedo, se hace allí una obra faraónica, un dineral. Se hace una rotonda, se pone el semáforo, se rompe el viejo trazado natural pegado al acueducto de Rabo de Buey, al acueducto romano que va a La Godina y a Maripérez, paralelo, se rompió, se cerró para hacer una entrada cejada más arriba, en una rotonda, pero los semáforos siguen, la torpeza sigue y ese viejo camino a Mirandilla se cejó por otro lado, se rompió. Hay que hacer una rotonda, es decir, y curiosamente, sin haber resuelto sobre la inversión de una bestialidad de dinero, no sé si era alguna empresa de la trama pública, no lo sé, ni quiero saber, pero pongo encima de la mesa por qué se hizo eso, con qué fin, qué ha solucionado funcionalmente, cerrando esa vía que iba pegada al polideportivo y al acueducto de Rabo de Buey, de la Guina, de Rabo de Buey, de Matarromero. ¿Se queda un espacio libre o algo así? No, ahí no se queda nada, se cierra. Es una vía muerta. Eso es. Pero lo que yo pregunto a quien corresponda es, ¿qué sentido tiene para qué va a servir el gran islote que hay entre el nuevo acceso más arriba, el camino viejo a Mirandilla y la carretera circunvalación? Ahí queda un espacio, no sé si alguien pensaría poner ahí una estación de servicio, una gasolinera, un tanatorio, no lo sé. Un enorme espacio, que era de propios municipales, creo,
no puedo asegurarlo al 100%, que era de la familia Fernández López, que yo negocié en su momento, con la zona de la Corchera y todo aquello, donde estaban las escombreras, la casca del corcho, allí los vertederos, donde está el grupo Juan Cané, un poco más abajo, donde entra esa nueva entrada que decían que era para entrar en la estación de contenedores. Pero ¿para qué quedó, una vez cerrado el camino viejo de Mirandilla? ¿Para qué quedó ese gran islote? ¿Para qué sirve? Estáis muertos. Estáis muertos. ¿Sirve para algún otro interés? ¿Va a servir para otro interés? ¿Qué piensa el municipio de esa cuestión? ¿Y qué hizo quién aprovechó los carteles que había en el polideportivo de La Paz? Estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo, de aquel famoso un documento que al parecer no estaba en el portal de transparencia con respecto a Vestalia o algo así. Sí. ¿Y de eso se ha vuelto a saber, director? No lo sé. ¿Te refieres al documento? No. El contrato que se firmó, El contrato que se firmó entre el presidente de Vestalia y Acero, después de la adjudicación, Eso tendrá que aparecer, el 21 ¿no? de enero me parece que fue, de la Comisión de Gobierno a Vestalia. Eso tendrá que aparecer. Después hay con fecha febrero hay un documento firmado entre el alcalde y el representante de Vestalia, y que supuestamente en él se trastocan las condiciones de aprovechamiento en orden a la... Eso tendrás que preguntarle al alcalde. Estamos teniendo contactos frecuentes con Antonio Rodríguez Osuna por diferentes motivos y tal, y lo que nos llega es que parece ser que se está avanzando en la negociación con Vestalia respecto a recuperar la situación antigua en el asunto de lo que estamos hablando. Ya, pero bueno, es por comentar esto, Sí, ¿no? sí, bueno, eso puede. Ojalá llegue a un acuerdo. Que parece ser que se está avanzando, vamos, que hay por parte de la empresa La empresa está dispuesta quiere a negociar, y todo lo demás, ¿no? Y Sí. se quiere recuperar la situación. Y después comentar otra cuestión, ya que estáis planteando, que en algunos comedores, aquí hay un comedor social, ¿no? Hay personas que van al comedor social y se les exige gente con verdadera necesidad, que si se les exige empadronamiento, papeles de lo que cobran, de lo que ingresan o no ingresan, en fin, toda una serie de documentos que me parece que es una barbaridad en cuanto a lo que se trata es de que una persona pueda tener una comida, ¿no? Medio normal y corriente, ¿no? Vale, pues dicho queda. Cerramos ya a quien corresponde para entrar directamente en los contenidos que vamos a abordar, entre ellos el de la Asociación de Residentes y Familiares del Prado de Mérida, ARFA Prado, que convocó a los familiares y residentes del centro en la tarde de este martes a una reunión informativa y de protesta en las puertas del centro para reivindicar la asistencia médica durante fines de semana y festivos, mayor horario laboral del personal de enfermería para cubrir las necesidades de los ingresados, que se designe un responsable que atienda a las necesidades y consultas de los familiares cuando los titulares estén ausentes, atender, dicen, las continuas quejas de las comidas y elaboración de los menús y acometer las mejoras en las infraestructuras del centro relativas a acerados, asfalto, desniveles, zonas de paseo con bancos, ventanas y ascensores. También protestan por la negativa del director a la solicitud de poder realizar una reunión informativa en el salón de actos, acogiéndose a unos estatutos que datan de la creación del centro hace 40 años y que no recogen la actualidad legislativa. Señalan en una nota que el director se niega de forma sistemática a reconocer a esta asociación ARFA Prado, respondiendo de forma negativa a las solicitudes de reunión con el equipo directivo y a ceder espacios que se solicitan en tiempo y forma, dicen. Bueno, en fin. Ahí se dirime este enfrentamiento entre la asociación de familiares y el director. Algo que a ojos, yo supongo, de esta mesa sería algo tan sencillo como hablar, ponerse a hablar y poco más, ¿no, Juan? Se ha convertido en un conflicto. Inconcebible, ¿no? Que se dé una situación a estas alturas en donde una asociación de padres exige o reclama una serie de cuestiones, entre otras, dirigirse directamente al director y hablar con él y tal, y no se lleva a cabo esto, ¿no? Cuando también por parte de, en este caso, el SEPAC, que es quien corre, digamos, es de quien depende
la Sí, la gestión, tutela del centro, la gestión. la estructura administrativa del centro, pues no tome las medidas oportunas para que por parte de la gerencia pues se atienda a esos padres y se escuchen sus reclamaciones, ¿no? Nos parece una cosa, vamos, inconcebible, ¿no? A las alturas en las que estamos, ¿no? Que se estén dando situaciones de este tipo, ¿no? Incluso, según dicen ellos, la negativa del director a realizar una reunión informativa, ¿no? O sea que nos parece, yo desde mi punto de vista, que no son cosas que no entiendo, pero parece ser que aún quedan residuos de este tipo en donde los comportamientos tienen poco que ver con lo que es una democracia normal y corriente, ¿no? Juan, Antonio, ¿qué opinas? Bueno, yo es que este tema estoy totalmente de acuerdo con Juan, es decir, la vía de la conexión de los familiares con el juego de intervención es fundamental, es que si no estamos construyendo una democracia absolutamente inadecuada, porque además los familiares tienen interés lógico, obligado, de los suyos que están almacenados, entre comillas, en ese sitio. Que curiosamente, hace ya muchos años se hizo la residencia del Prado y ha proliferado muchísimo el tema de residencias privadas, negocios fundamentalmente, con todo el derecho si lo dejan, pero que contra lo que yo, ese modelo, estoy totalmente en desacuerdo. Porque lo público, no sé si hay que recuperar el planteamiento del que ya advirtió John Galbraith, el hombre que colaboró, el economista famoso, que fue alumno keynesiano, alumno, conoció a Keynes en Cambridge, y que fue un hombre básico en la reordenación de la economía de la mano de Franklin Delano Roosevelt para salir de la Gran Depresión, John Kenneth Galbraith, y que además fue un hombre que fue embajador en la India con Kennedy, y fue un hombre de una entidad, y sobre él se ilustra mucho, se informa mucho, se ha basado mucho Thomas Piketty, de forma que él estableció una frase lapidaria, advirtió de que se daba la idea de que después sustituyendo el estado del bienestar, cuando se ultraliberalizó la economía, él que había colaborado con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt y que se salió de la Gran Depresión, de la crisis de Wall Street, después, con la inversión pública, la reactivación de todo el sector público, el Estado constituyó, regó el Valle del Tennessee, creó centrales eléctricas, pero a nivel público hubo una inversión brutal. Y este hombre llegó a advertir, ya en los 60 y tal, llegó a advertir, Galbraith murió con casi 100 años, o más de 100 años, hará pocos años, hará 10 o 12 años, y este llegó a advertir de que se estaba construyendo una sociedad, una opulencia privada contra la miseria pública. Sobre él se basa mucho Thomas Piketty en El Capital del siglo XXI, que yo creo que la izquierda tiene que leer, porque la izquierda tiene que definirse en su posición de defensa de lo público. La izquierda posible. Es decir, si yo de algo me siento orgulloso, aunque se equivocara en algún momento, es del legado de una persona, de un intelectual de la institución de enseñanza como Fernando de los Ríos, que fue un reformista y tuvo mucho conflicto dentro del propio PSOE, porque él siempre planteó la vía reformista, más obligada ahora que estamos hablando de estándares de PIB muy importantes. Entonces Galbraith ya advirtió de ese problema, de que y es una realidad, hemos miseralizado, hemos hecho un sector público mísero, una sociedad pública mísera contra una sociedad privada opulenta. Hay 5 o 6 grandes multinacionales que tienen más poder que la mayoría de los estados, no siendo el bloque primero del club de los 20. Es decir, es una cosa increíble. Y hay una elusión fiscal en el conjunto de esas grandes multinacionales que, según las estimaciones que se hacen en Estados Unidos, los economistas avanzados, progresistas de la rama keynesiana, hablan de elusión fiscal de más de 600.000 millones de euros de impuestos. 600.000. Solamente en el bloque de ciertas grandes multinacionales, del bloque tecnológico. Entonces, esto tiene una consecuencia lógica de que se ha adelgazado a unos niveles el sector público vergonzosos, favoreciendo básicamente toda la prestación de servicios públicos por vía privada. Consecuencia bastante lógica, justificativa de por qué tanta corrupción, porque en ese juego se ha quedado entre las manos mucho dinero a mucha gente. De un lado o de otro, más de un lado posiblemente, pero también de otro. Con lo cual es necesario que plantear seriamente la obligación de una sociedad a mantener los menos capaces, los viejos, etcétera, etcétera, es una obligación ineludible.
ineludible. Y además es una fuente importante de empleo. Lo que hay que buscar es cómo se reconduce la fiscalidad. Porque ¿qué vamos a pensar cuando la sociedad sea robotizada? De que vamos a tener a la gente metidas en guetos muriéndose de hambre. Es que hay que reflexionar sobre esta sociedad. Y yo creo que le falta a la izquierda, en mi humilde opinión, hablo desde una lejana provincia de un territorio pobre. Hace falta intelectualidad, capacidad de juzgar las cosas, analizarlas, plantear ideas, fuerzas y objetivos. Y sobre todo, yo sigo siendo reformista, no siendo un revolucionario de conveniencia, porque no lo he sido nunca. Me considero del espíritu de Fernando de los Ríos, que lo he puesto aquí como ejemplo, como un reformista. Creo en el sector público como un elemento que no tiene por qué impedir el funcionamiento de los privados, si es suficiente, como le decía Galbraith, pero creo en el sector público, que la mayor parte de los servicios públicos tienen que prestar desde el sector público. Y volviendo al hilo de la residencia, formando parte de ese conjunto, una sociedad pública, una economía pública de servicio poderosa hace un Estado poderoso y hace consecuentemente con ello una sociedad mejor. Y esto es un ejemplo pequeño de lo que está pasando en el mundo occidental, en Europa fundamentalmente. Domingo. Este particular de las personas mayores, pues es una realidad. Yo ya apunto que el siguiente paso será la eutanasia, porque con los mayores, pues ahí están. Los mayores no son atractivos como los pequeños. Yo voy a poner solamente un ejemplo. No es lo mismo limpiarle el culo a una persona de 85 años que limpiárselo a un bebé o a un niño de año y medio, ¿verdad? Que no es lo mismo. Pongámonos en la imagen, partiendo de esa base y concretamente lo que son las residencias de mayores. Bien, cuando una familia, en general, pues se ve compelida, se ve obligada por la situación, a lo mejor trabajan los hijos, los pisos que hay en general son pisos no de muchos metros, típico piso es de 80, 90 metros, nadie vive en pisos de 180 o en casas grandes, eso ha cambiado. Incluso hay quien, aún viviendo en buenas viviendas, tipo a la que ahora tiene este mentiroso de la política de Podemos, que se acaban de comprar un chalecito, pues aunque vivas en un chalecito de Pablo, de Podemos, chalet marca Podemos, las relaciones que ocurre, la política es muy mala, ¿no? La madre, cuando es madre política, la cosa cambia. Es decir, las relaciones entre familias, pues ocurre lo que ocurre y a veces pues se toma la decisión inevitable de tener que llevar al abuelo, al suegro, a la suegra, a tu madre o a tu padre a una residencia. Eso de por sí ya es una decisión difícil que tienen las propias familias. Es un choque. Claro, cuando en este caso se van a una residencia pública, que en este caso es el Prado, gestionado al 100% de manera pública, si es una residencia pública 100%, hablando de Mérida, hay otras residencias que están concertadas, vamos a llamarle así, privada concertada, y como pueda ser Rosalba, como pueda ser Los Olivos, y después hay una residencia religiosa propiamente dicha y que no se recibe ningún concierto de tipo alguno, que es la Hermanita de los Ancianos Desamparados de Mérida, el asilo, conocido como el asilo. Bien. Bueno, ahí tenemos todos los tipos de residencias. Yo no voy a entrar a cuál es mejor, cuál es peor. Yo voy a entrar en lo que significa la residencia de mayores El Prado, como en cualquier otro sitio. Bastante tienen los familiares con el choque psicológico, emocional y familiar de no poder vivir con su padre, con su tía, con su hermano mayor, con su madre o con su abuelo o con su abuela, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que, del mismo modo que debiera ser, conforme a Código Civil, en los divorcios, el interés mayor de los menores, de los hijos, aquí el interés mayor que se debiera perseguir es el de los residentes, el de los mayores que están ahí. Hombre, hay que partir de la siguiente base. No se puede llevar una residencia conforme a lo que diga la mayoría de familiares y residentes. Eso no se lleva de manera... pues como si fuésemos anarquistas, ¿no? Venga, no, la mayoría no. Ahí supongo un reglamento que habrá que cumplir. Ahora, entrar en que no se puedan reunir los familiares en algo que es público, pues creo que aquí debe haber, mucho me temo, algún problema de índole, si no personal, sí de diferentes tipos de forma de ver lo público y lo político.
porque este enfrentamiento no es lo mejor. Pero es que aquí nos encontramos, y ya termino, director, nos encontramos con un grave problema que está ocurriendo en todo lo público, que nos lo encontramos en una residencia de mayores, como nos lo encontramos también en las carreteras, como nos lo encontramos en las instalaciones municipales, y que consisten en que no hay fondos, que no hay dinero, que la administración no tiene para sufragar tanto gasto, y que gastos esenciales como es, a ver si nos suena de algo de a quien corresponda, infraestructura del centro, acerados, asfalto, zona de paseo con bancos, ventanas que están en mal estado, se supone, y ascensores. Eso significa que cuando no se ha arreglado no es porque el centro no quiera arreglarlo, sino porque no hay presupuesto o no hay posibilidad de gastarlo. Porque el presupuesto aguanta todo. Ejecutar el presupuesto es otra película, muy distinta. Entonces, es un poco triste que esté ocurriendo esto, porque denota que hay un enfrentamiento entre la dirección del centro y los familiares y residentes. No creo que estén muy lejos de lo que está ocurriendo ni los sindicatos, ni los trabajadores, ni por supuesto los residentes y familiares. Y aquí tiene que haber algún tipo de problema político y personal. Debe haberlo, efectivamente, pero bueno, instamos a ambas partes a que se pongan de acuerdo y a que hablen, que con el diálogo se alcanza todo. Interés superior de los mayores. Indudablemente, que es el bien supremo. Vamos a pasar a otro tema ya rápidamente, porque esto tiene ya poco más recorrido, Sí, Juan. bueno, es que se han tocado temas No, ahora no vamos con el debate público, el debate privado, por favor. Vamos a hablar de la independencia, que la propusiste tú. Vamos a hablar de la independencia de Extremadura, Juan, porque ya que es un tema, vamos a abordarlo con el tiempo suficiente como para poder desarrollarlo. Una cuestión, que todas estas cosas a lo que conducen es al deterioro de lo público y la puesta de relieve aparente de que lo privado es mejor. Todo este tipo de problemas llevan a eso. Y respecto a lo que había comentado Antonio brevemente, decir que sí, efectivamente, un llamamiento a la izquierda hacia la consideración y defensa de lo público, pero hay que tener en cuenta también que precisamente una nueva izquierda, que se apareció en el año 82, fue la que comenzó la privatización del enorme legado público que teníamos en este país y que había procedido por H o por B de la época de la dictadura, y esa privatización nos quitó todo lo público, que después terminó de realizarla el Partido Popular. Vale, pues eso es lo único que quería comentar. Esos apuntes, hablamos precisamente sobre este supuesto. Si alguien tiene derecho a una independencia de un territorio, ¿quién es? ¿El que más ha recibido o el que menos ha recibido moralmente? ¿Se podría plantear en algún momento algo que evidentemente la mayoría de los ciudadanos, yo creo que la gran mayoría, la totalidad de los ciudadanos extremeños no nos planteamos la independencia de un territorio? ¿Podríamos utilizar precisamente como medida de presión, como están haciendo los catalanes y los vascos y otros territorios ahora que se han sumado como las Baleares o algunos valencianos, presionar al gobierno central para resarcirnos de esa deuda histórica que ha tenido siempre Extremadura con el Estado central, con el resto de España, en cuanto a la falta de solidaridad en inversión de los territorios, etcétera? Vamos a abordar este tema, ya que lo inició precisamente y lo propuso Juan, pues inícialo tú. Bueno, el problema de la independencia, el problema de la separación de unos pueblos respecto a otros, etcétera, es un problema que hay que considerar, en el que hay que considerar muchos factores históricos, factores políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Extremadura, nosotros aquí en Extremadura no hemos tenido, uno de los elementos importantes que influye, no hemos tenido una burguesía, no hemos tenido una revolución burguesa como se ha producido en otros periodos, no hemos tenido una burguesía con unos intereses particulares que intentase de alguna manera conseguir un crecimiento económico y un desarrollo para la satisfacción de esos intereses
económicos que lógicamente necesitaban unas estructuras políticas. Aquí en Extremadura, por desgracia, lo que hemos tenido ha sido muchos terratenientes que en un momento determinado pues dejaron al desamparo a un pueblo, el pueblo extremeño, se localizaron en Madrid y funcionaron independientemente de todo lo que ocurría en Extremadura, ¿no? Extremadura pues tiene una historia, ha sido una región, un espacio territorial, un espacio geográfico, por no decir región, que ha sido muy castigada a lo largo de la historia, ¿no? La propia Reconquista, el periodo de la unión de Portugal y España, que posteriormente dieron origen a la guerra de restauración portuguesa, la guerra de secesión, etcétera. Todas esas sucesivas confrontaciones castigaron enormemente a Extremadura, produjeron una despoblación y, lógicamente, de alguna manera predeterminaron cuál iba a ser el desarrollo económico, ¿no? Pero, por hacer una primera intervención, pues decir que hay una serie de factores culturales que no se dan en nuestra comunidad y que se dan en otros territorios de este país. Y todo ello conforma que en el momento actual, en el momento presente, aparte de los factores políticos que han influido sobre Cataluña, como el Estatuto de Autonomía, la corrección que impuso el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, pues toda una serie de factores políticos, factores culturales que se dan en otros territorios y no se dan en Extremadura. Y todo ello pues conlleva a que ese movimiento de carácter, por decirlo de alguna manera, autonomista, independentista, ¿no? Porque si no es independentista en un porcentaje importante, sí es un movimiento soberanista, pues no se dé en nuestra comunidad, ¿no? Y la influencia intelectual, que hablamos muchas veces de que en Extremadura no hay intelectuales, la influencia intelectual que se tiene sobre un pueblo, pues nosotros no lo hemos tenido. Cataluña ha tenido un desarrollo cultural, sus escritores, sus poetas, etcétera, etcétera, que han promocionado la lengua catalana, al igual que en el País Vasco, con menor intensidad, y al igual que en Galicia, ¿no? Entonces, hay una serie de factores de todo tipo, pues, que determinan que un pueblo pues tenga unas aspiraciones determinadas. Y eso no se puede negar, queramos o no, independientemente de que estemos de acuerdo y que analicemos una serie de factores políticos que se dan actualmente en relación con lo que ocurre en Cataluña. Pero en términos generales existen unas líneas, existen unas directrices que son las que determinan que ciertos espacios geográficos y comunidades asentadas en esos espacios geográficos pues tengan unas aspiraciones determinadas en el ámbito político. Domingo. Bien, aquí hay que partir de una serie de... En primer lugar, la provocación del director, sana, estupenda, porque hay que ir a la tormenta de ideas, ¿no? Entonces yo te agradezco esta provocación dialéctica e intelectual que has realizado al proponer este tema de hablar de la independencia de Extremadura. Bueno, pues porque es un tema, no el de la independencia de Extremadura, sino que es la puerta que hace abrir a toda una nave comercial, todo un centro intelectual para poder hablar de algo tan enorme, tan bonito y tan precioso como es España, como es la nación española. Y del mismo modo que ni tú, director, ni ninguno de los que estamos aquí estamos dispuestos a cortarnos una mano para que la mano tenga vida propia, ni tan siquiera estamos dispuestos a cortarnos una pierna para que la pierna tenga vida propia, porque ninguno de los presentes ni de los que nos están viendo, que por cierto, ya desde aquí aprovecho, parece ser que hay un problema técnico que conforme hablamos no sigue nuestros labios a la voz, no va al mismo tiempo la voz cuando lo ve el televidente con la forma de, y creo que es un problema que no es de por eso quiero decirlo. Depende de los receptores. Exactamente. De las propias televisiones, sí, de los aparatos de receptores. De los aparatos, sí. Pero dicho esto, no hay posibilidad de mermar un cuerpo para que el resto del cuerpo tenga vida propia. Cuando
Dios no lo quiera, a uno se le amputa una parte del cuerpo que sea amputable, porque la cabeza no es amputable, la parte amputada se entierra, porque no puede tener vida propia. Bueno, pues esa es mi sensación con respecto a cualquier independencia de cualquier región de la nación española. Y esto hay que empezar a decirlo porque hay gente que no se atreve a decirlo y hay millones de españoles que sin atreverse a decirlo lo sienten. Y sienten a España desde la Constitución como una unidad nacional, como una nación, con la existencia de una única soberanía nacional que es la española. No hay otra. Bien, Extremadura. Cada uno es fruto de su tiempo y cada uno es fruto de donde es. Cada persona formamos parte de una familia y de la familia de la que formamos parte tenemos un papel. Y por mucho que uno se quiera separar de su familia, romper con su familia, dejar a su padre, a sus hermanos, olvidarse de ellos, por mucho que salga rebotado, que no es el caso, Antonio Vélez no va a dejar de ser Vélez, es que es Vélez, lo lleva en la sangre, aunque que él lo Sánchez es y a mucha honra. Y Sánchez también. Correcto. O yo, Hidalgo Rodríguez, por mucho que yo quiera, no voy a dejar de ser Hidalgo Rodríguez. Por mucho. Y tú, Morillo, no vas a dejarlo, ni Viera va a dejar de ser Viera. Y esa es la realidad que nos tenemos, igual que en Francia no van a dejar de ser franceses, por mucho que quieran, que no. Ahora, cada uno tiene su papel. Cada región española tiene su idiosincrasia, su particularidad, ¿cómo no? A Extremadura no podrá venir nadie a pasar el verano a las playas de Extremadura, por mucho que nos empeñemos. La gente va a las playas donde hay playas y la climatología influye y todo influye. Y Extremadura, que es extremosa en tantas cosas, hay que ver cómo, por ejemplo, Extremadura, miremos la Extremadura de hace 125 años, de hace 100, de hace 75, de 50, de 25, de hace 10, miremos, rebobinemos, ¿estamos mejor o peor? Por supuesto, mucho mejor, faltaría más. Ahora, oye, las posibilidades que hay en Extremadura, que hay que traer más, que todo es mejorable, por supuesto. Pero hay algo característico que debe regresar inmediatamente a la nación española y a la administración nacional. La primera, dejemos de prostituir el lenguaje, dejemos de hablar de Estado central o administración central. Hay una administración nacional y esa administración nacional tiene que recuperar las competencias en sanidad, en educación y en seguridad. Hay que crear y volver a los cuerpos de funcionarios de carácter nacional. Y eso hará que Extremadura prospere, porque lo que no va a hacer prosperar a Extremadura para nada, es el intentar conseguir un punto de mayor autonomía o no siquiera apuntar. Es que es un despropósito, o sea, que ni me lo imagino. Antonio. Bueno, la verdad es que este tema se plantea precisamente, como decía antes, desde la contraposición con la deriva de cierta parte de Cataluña por intereses espurios, entre ellos de cerrar y hacer un héroe de un defraudador, de un ladrón, de la familia Puyol, unos mangantes, dicho abierto y establecido. Ladrón no perseguido, porque no le interesa No, al apartito sindicato. Gracias, perdón por la interrupción. Ahora se está convirtiendo en un héroe, ¿no? Perdón. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Busca una prelatura política, sectaria, miserable, con algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque basta releer a Pérez Galdós, se lo digo a mi amigo Juan Pierre, para ver que el carlismo más sustancioso, los apostólicos, en la ultraderecha está allí, en el mundo rural catalán. ¿Eh? Y el carlismo, las guerras carlistas fueron muy duras, muy duras, y de cargarse a mucha gente. Pero yo lo dije desde un punto de vista de establecer un elemento de contrapeso, porque yo creo que Extremadura, igual que ahora sale el tema de Torras, y sabe Europa quién es Torras, que es un fascista, un nazi, y un xenófobo, perfectamente, o sea, es incuestionable. Pues deben saber que ha sido Extremadura en el conjunto de un trayecto común de X años, con pensadores, desde Américo Castro a Machado o a Ortega y Gasset, los que sean,
o Prisciliano antes. Pero quiero decir que hay un trayecto que es el que a mí me gustaría analizar. Y comprendo que yo en ese aspecto soy quizá muy de relación causa-efecto, soy muy pesado, lo entiendo, y no puedo, me cuesta simplificar, honradamente, a mí me cuesta. Yo en ese aspecto, salvando los millones de años luz, me siento más de Unamuno o de Fernando de los Ríos, más de explicar las cosas. Y en ese sentido era la intención para que desde Extremadura se construya un elemento de más orgullo en la parte de la contribución que hemos tenido a la corona de Castilla o al conjunto de una nación llamada España, desde la fusión, con sus luces y con sus sombras, con gente de un lado y de otro, y especialmente del bloque en el que yo me siento más a gusto, que es ese bloque que se encuentra nuevamente hacia la izquierda, los obreros y los intelectuales, los krausistas que catalizan gran encuentro de Azaña, Fernando de los Ríos, Besteiro, en fin, todo ese bloque, Bartolomé Cosío, Julián Sanz del Río, todo ese conjunto de gente que quiere sobre una sociedad alpargata volar en una sociedad, en una perspectiva, si se quiere, liberal. No desde el liberalismo que plantea el señor Rivera, que ahora inventa el concepto liberal a su modo. El concepto liberal tenía fundamentalmente un elemento diferencial, que era la adscripción religiosa o no. Porque, hombre, la diferencia que había entre Sagasta y Cánovas no era tan grande. No era tan grande. A lo mejor Romanones en ese aspecto fue más ilustrado, más decidido que él, porque en 1901 pasó todos los cuerpos de escuelas de los ayuntamientos a la nación. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que eso hay que ver todos esos elementos, porque es que si no estamos siempre con las dos Españas y con la misma historia. Y eso ha sido un poco mi intención. Y vuelvo al hilo. Yo creo que la Universidad de Extremadura, la Junta de Extremadura, tiene un papel importante en reconstruir nuestra historia en el sentido objetivo. Desde como hacían Arias Montanos y los ilustrados del 16, que reprodujeron las semillas de las solanáceas, del pimiento, del tomate, de la patata que vinieron de América, en las arenales del Guadalquivir, para que luego fueran un elemento de consumo amplio. ¿Puede decir un renacentista, un humanista ese trabajo? Pues lo hicieron. Entonces, en una primera intervención me gustaría que, y luego hablaremos de otras cuestiones, me gustaría que la universidad, que la Junta, la Academia de Extremadura fueron elementos de generación de una historia importante de una región con 42.000 kilómetros cuadrados. Bien, es verdad que hoy no hay condiciones objetivas porque los medios de producción, como muy bien ha dicho Juan, no están en las manos, o sea, sería una tragedia, esto sería Tanzania. Sería a primer golpe, habría que buscar otros procesos que yo no creo que haya condiciones en una sociedad envejecida para hacerlo. Y también había que repasar cuestiones. Curiosamente, los elementos que se pierden de cohesión social en gran parte es por la humillación de los concejos abiertos que hace el emperador Carlos y que terminan en Villalar, matando al municipalismo, al mismo que sacralizamos en Yuste. Sin embargo, don Ramón Carande, el mejor historiador progresista que ha habido en la historia y en este país llamado España, dice que la gloria del emperador fue la ruina de Castilla. Los concejos se murieron y eso 3 siglos después determinaron la dichosa desamortización, que fue un factor negativo brutalmente en lo que yo creo que Juan ha querido decir, pero no lo ha dicho. Y es que la revolución burguesa sí se hace en España, desde el Estado. La desamortización es un modelo de revolución burguesa, transfiriendo recursos públicos de los concejos y de las órdenes religiosas de las manos muertas a vía privada. Y eso es una de las tragedias que sufre en mayor medida Extremadura y Andalucía. Entonces, esa es la primera intervención, luego seguimos. Está bien nutrida. Seguimos ahondando ahora en elementos más concretos. Juan. Cuando hablo de la revolución burguesa me refiero a que en Extremadura la revolución burguesa prácticamente ni tocó, pasó por la puerta y nos dejó al ventistate, ¿no? Bien, yo creo que cuando hablamos de naciones, cuando hablamos de comunidades, no podemos hablar en sentido genérico, España, la unidad nacional y todo lo demás. Tenemos que hablar de las clases sociales que viven en esos territorios, en esos espacios geográficos, y cómo viven esas clases sociales, quién determina las políticas que influyen en esas clases sociales, etcétera. Y en este país, históricamente, una vez que se produce ya la constitución de la nación española, de la unidad española, tenemos un Estado centralista muy acentuado por la historia de nuestro país, por lo que ocurrió desde Alfonso XII, Primo de Rivera, la guerra civil, la dictadura franquista, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado es un Estado centralista
en manos de una oligarquía, de unas cientos de familias que son las dueñas de este país, las dueñas de las propiedades y de la riqueza de este país. Ese Estado centralista castiga enormemente a Extremadura, puesto que digamos, los dueños de la riqueza en Extremadura pues no tienen mucho interés por el crecimiento económico y por el desarrollo de Extremadura. Ellos son rentistas, obtienen su dinero, viven en Madrid y pasan olímpicamente. Todo eso conduce a que en Extremadura pues se produzca una superpoblación de gente en paro que tiene que emigrar, y de 1.400.000 habitantes que somos aproximadamente en los años 60, pues emigran unos 600.000 o 700.000 extremeños prácticamente, ¿no? Sí, más de un tercio. Todo eso es consecuencia, como he dicho antes, del Estado centralista que tenemos en España, de la oligarquía económica, los dueños de la riqueza extremeña. Y no ocurre lo mismo en Cataluña. En Cataluña pues tenemos una burguesía que con la industria textil y con la industria portuaria, etcétera, etcétera, tenemos una clase trabajadora que se desarrolla al son que esta burguesía va produciendo y va creciendo, y tenemos un movimiento político importante que en ciertos momentos los enfrenta y en ciertos momentos los une. Todo ello conlleva a un avance en todos los sentidos, lo que es propio de una revolución burguesa, de una burguesía, cultura, producción, etcétera, etcétera. Y eso en Extremadura, por desgracia, no lo tenemos, porque, como decía antes, la población extremeña en la inmensa mayoría vive en una situación económica muy difícil, llega un momento en el que se produce una emigración enorme y no hay un proyecto cultural ni un proyecto político como ocurre en Cataluña o como ocurre en otros territorios españoles, ¿no? Ligados a la costa mediterránea, que es la que más riqueza desprende, ¿no? Entonces, pues esas circunstancias son las que determinan que en estos momentos pues Extremadura no tenga una aspiración, y lo vemos diariamente en la política que se hace en el territorio extremeño. No hay una aspiración, no hay un proyecto político, no hay un proyecto común que una y que dé ilusión a los extremeños. Y la mayoría de la juventud, muchos jóvenes bien preparados se tienen que ir, se van de Extremadura. Todo eso son elementos que determinan el funcionamiento de una comunidad, independientemente de que ahora más adelante analicemos todo lo que ha dicho Antonio, que estoy totalmente en desacuerdo con él respecto al comportamiento de los catalanes, porque yo creo que es el Estado centralista, el comportamiento fascistizoide del gobierno del Partido Popular, con el consentimiento y con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista, el que está llevando a que los catalanes cada vez más se sientan identificados con el independentismo y con la separación de España. Pero eso es un problema de la política centralista y derechista que se hace desde Madrid. Seguimos andando. Hay un elemento que no te lo he escuchado, no sé si, que es la lengua, que es primordial en ese sentimiento. La lengua propia me refiero. Nosotros, la lengua extremeña, el extremeño llega a un momento en el que se desarrolla, su origen es el astur-leonés, que es el extremeño, pero aquí no hay, como decía antes, no hay una burguesía que desarrolle esa lengua, esa cultura, como ocurre en Cataluña o como ocurre en el País Vasco. Por eso, pues quedan restos, queda poco, y es uno de los objetivos, que no sé si lo había dicho Antonio antes, que debería hacer el gobierno de Extremadura, potenciar esa lengua, que aún quedan restos importantes en nuestra comunidad. Domingo. Muy bien, yo simplemente haría un pequeño análisis, ¿no? Un pequeño análisis. ¿Cuál es el resultado de las autonomías?
tenemos perspectiva histórica para poder hablar. Estamos hablando, esto viene del año 80 para acá, estamos hablando de 38 años. Que hay tiempo para poder decir, oye, esto ha pasado esto. Que el franquismo terminó hace ya mucho tiempo. Dicho de otra manera, dura más el Estado de las autonomías y el sistema constitucional que el franquismo. El franquismo está más que pasado. Cuidado. Habiendo sido colaboradores necesarios del franquismo, muchos que van ahora de izquierda. Vamos a poner las cosas en su sitio. Colaboradores necesarios. Y cuidado, que algo bueno también ha hecho el franquismo, no porque yo sea franquista, sino porque si es el que puso la sanidad universal, si es el que puso la paga que se llamaba 18 de julio, la de Navidad, si queréis como antifranquista, se podía proponer que se quitase. Podíamos quitarlo, y el seguro de accidente laboral también lo podemos quitar si queremos, incluso si nos apuramos, los propios pantanos, los embalses, podemos destruirlos, porque como lo hizo Franco, yo creo que vamos a ser un poco lógicos. Ahora bien, vamos a ver resultados del sistema autonómico. En sanidad, ¿realmente en sanidad los extremeños o cualquier español se siente bien tratado? ¿Hay realmente una sanidad universal en toda España? No, depende de la autonomía. Hasta el punto de que hay una tarjeta sanitaria por cada región, por cada autonomía, lo cual es un absurdo. Debiera haber una tarjeta nacional. Y si nosotros nos vamos a Santander, director, y en Santander yo me pongo malo, puedo ser atendido también en Santander y que me valga la tarjeta. Ahora vienen las vacaciones y gente se va a la playa y tiene que pedir permiso para el tema del receteo, las recetas, que si no sé qué, que si vale, que si no... Un desastre. Ahora vamos a la educación. Bueno, antes la seguridad. ¿Realmente el conjunto del pueblo español se fía de los mozos de escuadra? ¿Nos fiamos de los mozos de escuadra? ¿O lo tomamos como una fuerza armada de los golpistas? ¿Es que realmente el pueblo español en general se fía de la arzaina? Preguntemos a los camioneros, preguntemos a los transportistas, a los que están viajando por toda España. Oiga, ¿cuál es el trato que reciben ustedes? ¿Mejor de la Guardia Civil o el de los de tráfico de la arzaina y los del tráfico de los mozos de escuadra? Preguntemos, ¿quién no conoce algún transportista? Alguien que va con camiones, furgonetas y tal, y recorre el territorio nacional. A ver qué sensación hay. ¿Por qué cobran menos los guardias civiles y los policías nacionales que los policías autonómicos? Educación. Hombre, por Dios. Si es que lo que se ha hecho es lo que ahora se está pidiendo por la izquierda, el castúo extremeño. ¿Lo vamos a obligar a aprender? ¿Nos inventamos un castúo y lo obligamos a aprenderlo a todos los estudiantes extremeños? Como se ha hecho con el euskera, como casi que se ha hecho con tantos dialectos o tantas lengüitas que había por ahí, con todos los respetos, cuidado. Hombre, vamos a ser serios, Claro, esto es que es increíble que quien quiere realmente la ruptura, la división, la segregación de España son, lo que ha pasado siempre, la unión entre totalitarios, antes dijo Antonio Alcalde, de los nazis estos, del que está presidiendo ahora la Torrent o Chistorra, como con Chile se llame ese hombre, que es un nazi, casualmente siempre apoyado por los comunistas y apoyado por la ultraizquierda. Justo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que cómo firmaron ese acuerdo entre los nazis, Hitler, y los comunistas de Stalin, para repartirse Polonia. Si es que siempre, y la causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? De los separatismos, de los nacionalismos. Y estamos viendo la actuación que están teniendo estos totalitarios, ¿no? Y hay que decirlo. Y yo, por este discurso que pueda yo, imaginemos que yo esto lo digo en Santa Pola de no sé qué, o en Granollers, pues probablemente, si salgo vivo, es con suerte. Con suerte. Por cierto, has hablado de Domingo de los Mossos. Hoy hemos conocido la noticia de que la juez Lamela envía a prisión a Trapero
¿Los y envía a la cúpula ¿Los envía a prisión de los o los ha Mossos. procesado? Perdón, sí. Los envía a juicio, perdón. Los envía a juicio, tienes quería razón. yo matizarte porque creo que Los ahí envía a juicio, tienes razón. Eso. Los envía a juicio por sedición a Trapero y a la cúpula de los Mossos. los ha procesado para que prosiga el juicio por... Exacto, efectivamente. exacto. Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Llega el caso de disolver, de suspender la autonomía catalana, Sin le duda. guste o no le guste al señor Viera, y de anular un cuerpo del Estado, un cuerpo cedido del Estado, sin ningún problema. No es, ya lo decía Azaña, lo confesaba en su diario. Dice que esto parece bien tener al final que concluir que efectivamente el problema catalán se soluciona bombardeando Barcelona cada 70 años. Una butad, una tontería, pero que está ahí. En fin, quiero decir que yo en ese aspecto yo no voy a... Aquí se ha sacado un planteamiento. Aparte que yo, Juan, te digo, aquí hay un dialecto castellano-leonés que estudia muy bien Alonso Zamora Vicente. Aquí no hay un idioma, hay un dialecto de una penetración por razones... Hay gente que entiende... Por razones que de es una buscar lengua. pastos de invierno, no por razones de otro tipo filosóficas de los leoneses. No, ¿qué? Hombre, De la- que tú no puedes, Pero dices tú. no puedes sentar cátedra tú. Ni tú tampoco. Ni yo tampoco. tampoco. Hablo objetivamente con elementos reales. Te he puesto encima de la mesa Sí, una yo te cita hablo. de Ramón Carante. Yo te hablo también con elementos de reales. que tú no la has citado nunca, Y ¿no? Pero Zamora Vicente. vamos a concluir en que los temas no son de ese simplismo pseudo-revolucionario que tú planteas. No. Son realidades objetivas seculares. Seculares. Te estoy siendo objetivo. No hay burguesía catalana en el sentido ¿Cómo que estricto no? de la expresión. ¿Cómo que no? No hay burguesía catalana. Hay una burguesía zonal que se establece como consecuencia, seguramente madre. desde un principio, de una ordenación territorial que hace don Jaime I, y que determina posteriormente, en un decreto de expulsión de los judíos, una permanencia en esa zona o un trabajo en esa zona de un continente judío muy importante que favorece el desarrollo de esos espacios. Pero luego no hay elementos diferenciales, aparte de la base, llamémosle territorial inmediata, de menestralismo inmediato. No hay grandes figuras. No sé si habrás leído a Salvador Espriu en La piel de Brau, La piel de toro y Los cantos a Sefarad. Yo sí lo he leído. Yo sí lo he leído. Y yo he leído a Bueno, otros también. Vale. Y no... Vale, y a Gironella también, pero me interesa mucho más Salvador Espriu. Pero quiero decir que hay otros componentes ahí, hay otros componentes que convendría que investigaran. Por ejemplo, los elementos de acumulación de una etnia importante comercialmente con la que se cometió un error secular brutal, que fue la expulsión de los judíos, brutal, por un integrismo de la Casa Trastamara inaceptable. Como he dicho, terminó de Ramón Carante, de que la gloria del emperador fue la ruina de Castilla, y es verdad, a pesar de que lo... Pero otra cosa es que Extremadura, que es el principio de la historia, pueda decir, ¿le interesaba la independencia? Hombre, yo personalmente creo que habiéndose comportado Extremadura como una colonia interior del Estado durante mucho tiempo, secularmente y más especialmente en los últimos 100 años, o algo menos, 100 años, sí, porque la concesión del tabaco de Filipinas y de Puerto Rico a Cataluña y la actuación que hace don Miguel I Rivera en Barcelona con la exposición y el juego en la Liga de Campo y todo el bloque es desmesurado en favor de, sobre todo en el año 29. Y la concesión que le hace el resto del país en un momento determinado, sin razón aparente ninguna, sino por ese juego prestidigitador de algunos, concediéndole una Olimpiada que tenía más derecho a Madrid, como de aquí a Lima, es un elemento que argumentan ahora y que utilizan para buscar su razón supremacista, porque el resto somos bestias, somos hienas, en el concepto de un personaje que si fuera en Austria o en Alemania estaba ya procesado y posiblemente encarcelado, quitado de la vida pública. Entonces, sigo con la historia. Yo creo que Extremadura, el papel que le queda, y si Dios tiene políticos buenos que los busque para articular este discurso de demanda de lo que ha sido un robo histórico a Extremadura, un robo histórico, proveedores de materia prima, de mano de obra barata para el resto del desarrollo de las regiones, con la dictadura de don Miguel, en la restauración canovista y en el franquismo y en la transición de forma vergonzosa, porque cuando tú no tienes mano de obra barata, ¿qué tiene que hacer Cataluña? Esa burguesía que tú aspiras y que yo no. ¿Sabe qué tiene que hacer? Buscar población islamista. No, si tú lo aspiras. Islamista, a tenor de lo que expresa. Yo no te digo que... A tenor de lo que expresa y te respeto personalmente. Te respeto y te quiero personalmente y te aspiro, pero creo que ahí te equivocas. ¿Qué hacen la burguesía catalana en un momento determinado? Has leído exclusión, la insumisión de Hulleberg, el problema que va a tener el tema islamista y que lo estamos viendo. Pues ¿qué hace? Como no tiene mano de obra barata de Murcia, de Galicia, de Extremadura o de Cataluña o de Andalucía, porque ya se han terciado sus territorios medianamente, traen al islamista. La población sobre 7,5 millones de habitantes que tiene Cataluña, 7.300.000, es casi 1 millón de islamistas. Los tiene metidos ya en el gobierno. Vale, está muy bien.
pero no entiendo, de verdad que no entiendo. Porque no hay burguesía catalana, hay una burguesía interesada, como fue históricamente la burguesía que compró la finca desamortizada de las bienes de la iglesia o de los ayuntamientos. Claro, exactamente igual. Hay una burguesía catalana. Aquí no hubo revolución burguesa nunca, Juan Viera. Entonces, termino. ¿Cuál es el problema que tiene Extremadura, en mi humilde opinión? Independientemente de la contradicción, te pido disculpas si te he molestado, pero desde luego yo voy a defender mis posiciones y tú defiendes la tuya. Pero las tuyas me parecen muy poco rigurosas, sinceramente. A mí las tuyas también me parecen mínimamente rigurosas. Pues que lo determinen los oyentes. Que lo determinen los oyentes. Yo lo que digo, no estoy aquí para darme a valorar. Simplemente que a Extremadura el camino que le queda dentro de la concepción del Estado en el que yo creo firmemente, el Estado, es demandar la devolución de sus derechos históricos robados en forma de mano de obra, de rupturas familiares, de tristezas de familias rotas, de muchos miles que requiera, pero familias, cientos de miles de familias que se van desde el Plan de Estabilización de Ullastre a Barcelona, a Bilbao, al País Vasco, a Valencia o a Madrid. Porque el franquismo también se equivocó queriendo hacer de Madrid Filadelfia, y Madrid era un poblachón manchego, entre comillas. El Madrid barogiano era un poblachón manchego y el franquismo se empeñó, pero bueno, Madrid en todo caso está más cerca, pero Extremadura fue expoliada, y eso es lo que tiene que demandar Extremadura ante el Estado. Y estoy de acuerdo con Juan, la burguesía latifundista tuvo mucha culpa porque explotó miserable a la gente, claro que sí. Antonio, ya estamos muy fuera de y tiempo. Demandar los derechos que se han robado a Extremadura. Os pido simplemente a modo de epílogo una reflexión final en torno a este debate que estamos manteniendo muy interesante sobre una hipotética independencia. En primer lugar, decir que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial hay que tener en cuenta los 20 millones de muertos que ofreció Rusia para ganar la Segunda Guerra Mundial, que hay que tener en cuenta eso. En segundo lugar, lógicamente, para que una comunidad haga un planteamiento soberanista, con aspiraciones políticas determinadas, pues se tienen que dar una serie de condiciones. Y estamos diciendo, al menos yo estoy afirmando, que en Extremadura no se dan esas condiciones, por muchas razones. En primer lugar, porque no ha habido una burguesía propia con un interés propio. Ha habido rentistas que lo que han querido es, como tú muy bien dices, expoliar Extremadura. Y eso ha traído como consecuencia, pues, mano de obra que se ha tenido que ir fuera a trabajar. Pero los culpables es el Estado centralista en manos de los terratenientes. Vale. Ya. Es un minuto. Un minuto clavado. Domingo, un minuto, epílogo. Un epílogo. Una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. Y obras son amores y no buenas razones. Sí. El hecho. La gente, el pueblo, lo que está viendo es que determinados líderes están diciendo una cosa y hacen otra. Me estoy refiriendo perfectamente a lo que está haciendo Podemos a través de su líder. Y una cosa es predicar y otra cosa dar trigo. Y comprarte un chalet de 675.000 euros yendo de pobrecito por la vida y criticando a quien hace ese tipo de vida, eso se llama hipocresía política. Claro, la unión entre la casta podemita y separatista es lo que está pasando. Es lo que está pasando en Cataluña. Y desgraciadamente, Cataluña va a la ruina. La región catalana va a la ruina. Son ya casi 5.000 empresas las que se han ido. Ya los datos macroeconómicos vienen a decir eso. Venga, ya nos vamos, nos tenemos que ir. Muy bien, Antonio, sencillamente, yo creo que la clase política, las instituciones extremeñas, los representantes de las instituciones tienen que hacer urgente, inmediato, acelerar todo un juego de acumulación de datos desde la universidad, desde la Academia de Extremadura, desde las instancias que producen opinión histórica, centralizar todo un paquete de opinión y forzar al Estado central a devolver a Extremadura todo lo que le han robado históricamente, por razones de una burguesía indecente en este territorio, pero que y de un Estado que ha estado sordo y ciego ante la ruina de Extremadura. Demandar desde la elaboración de un gran paquete de reflexión histórica y de realidades históricas,
un plan de demanda contundente que llegue al pueblo y que exija que Extremadura tenga los elementos de desarrollo que hasta ahora no ha tenido. Bueno, os agradezco a los tres que con exquisita educación, como siempre, hayáis expuesto vuestros planteamientos muy dispares entre sí, como pueden haber ustedes apreciado, y enriquecer un debate que creo que ha sido muy interesante, sinceramente. Hoy son de estos días que acabo la picota diciendo: ha estado bien, me ha gustado muchísimo. Gracias a Juan Viera, gracias a Antonio Vélez y gracias a Domingo Hidalgo. Ha sido un honor. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que mañana nos veamos de nuevo en una nueva edición de En la Picota y nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.